Permítanme. Marcos capítulo 8, versículo 27 al 30. ¿Quién es Jesús para ti? Es una pregunta muy interesante, porque ¿sabía usted que muchas veces nosotros, de acuerdo a nuestro contexto, nuestro background, decimos aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Nuestro background, vamos a tener una definición de Jesús? Esta tarde hablaba con algunas personas, al fin conocí la mamá de un niño que siempre lo había visto y siempre andaba para acá cada vez que venía, y hasta ahora conocí a la mamá. Y me puse a practicar con ella y me preguntó, pastor, me dijo, ¿y cuándo y a qué hora da la misa? Me dijo. Y me quedé, ¿verdad? O sea, ellos vienen de un contexto de donde usted y yo veníamos, pero como todavía no han sido enseñados, ¿verdad? Nosotros no damos misa, nosotros damos un culto, ¿verdad? Un servicio, ¿verdad? Entonces, pero yo lo entiendo, y le dije, miren, el servicio es a esta hora, ya le di la hojita, hermano, ¿por qué? Porque del contexto que ella viene, ¿verdad? Ella ha aprendido a llamarle al tiempo de reunión misa, y así nos enseñaron a nosotros. Yo les he contado que mi abuelo me llevaba a la misa de 6 de la mañana y a las 8 el domingo, y no tenía salvación. Allá iba y nos bañábamos con agua de barril. Es lo más hermoso, ¿verdad? Bueno, vamos entonces, ¿quién es Jesús para ti? Estamos ahí en el Evangelio según San Marcos capítulo 8, versículo 27 al 30, y lo vamos a leer en esta noche. Dice el Señor su palabra: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, algunos de los profetas. Entonces Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero Él les mandó que no dijesen esto de Él a ninguno. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra, suplicamos que nos hables al corazón a través de ella. Hoy hacemos una pausa, Señor, en todos nuestros deberes, y te pedimos para poder estudiar tu palabra, y te pedimos que nos guíes mientras exploramos tu palabra. Abre nuestros corazones y mentes a la verdad de este pasaje y a lo que quieras enseñarnos, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, haga una pausa en su cerebro y deje de pensar de que dejó los frijoles en la cocina con el fuego encendido. Deje. ¿Por qué? Porque nos vamos a entrar en uno de los debates bastante controversiales que tiene el mundo moderno. Y el problema es que el mundo moderno no tiene una definición clara de quién es Jesús. Usted le pregunta a los musulmanes quién es Jesús, le van a decir que es un profeta. Si usted le pregunta a un agnóstico quién es Jesús, él le va a decir que es la esencia, y le comienzan a decir un montón de cosas. Entonces, el propósito de este estudio es que entendamos que si nuestra fe no está bien fundamentada en el Señor, vamos a tener una idea equivocada de la verdadera identidad de Jesús. Dice el versículo 27, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Como ya hemos visto en otros estudios según el Evangelio de Marcos, el propósito de Jesús era enseñar y predicar el Evangelio, el reino de los cielos, a todo lugar donde Él llegaba. Dice que le decía a los discípulos, levántense que vamos a ir a predicar, porque para eso fui enviado. Es más, Él mismo tomaba la iniciativa de ir a lugares cercanos y lugares lejanos, para llevar el mensaje de arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Qué decían? ¿Qué es lo que dice allá en capítulo 1, versículo 14, 16 por ahí? Dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, ese era el mensaje que Jesús traía. Un mensaje bastante diferente a lo que algunas iglesias predican hoy en la actualidad. Muchos predican de dinero, de milagros, sanaciones, pero no el mensaje del arrepentimiento y de creer en el Evangelio, que es lo fundamental. Lo demás es añadidura.
Entonces, teniendo esto en mente, podemos ver que de manera continua Jesús seguía predicando y ahora está en una región llamada Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo está al norte de Palestina, es la frontera norte. Y fíjese esto, era una ciudad que fue construida por Herodes el Grande en honor a Augusto César. Y ahí se practicaba la adoración al César. Tanto así que le mandó a construir un templo para que adoraran al César. Entonces, la gente escuchaba a Jesús predicar. Los discípulos le veían hacer milagros. Pero había un problema aún en el corazón de los discípulos. No sabían con exactitud quién era Jesús. Hoy en día nos enfrentamos al mismo dilema. Existen muchas religiones o congregaciones que se hacen llamar cristianas, pero lo que menos hacen es predicar a Jesucristo. Algunos tienen el culto a la personalidad. ¿Qué es el culto a la personalidad? Que todo gira alrededor del pastor. Y lo idolatran. Y que lo que diga el pastor es palabra de Dios, hermano. Lo que nosotros decimos tiene que ser lo que la Biblia dice, no nuestros pensamientos. Es culto a la personalidad. El culto a las cosas materiales o a los milagros. Usted conoce esta secta. Y si hay alguno que nos va a ver y piensa que no es secta, pues está equivocado, pero es una secta. Pare de sufrir. ¿Se ha fijado? Y oiga bien cómo se llama. Se llama Iglesia Oración al Espíritu Santo. Pare de sufrir. Y le van a vender la rosa bendecida, el pañuelo ungido, el agua bendita. Y hermano, yo escuché un testimonio de una persona que le vendieron una réplica de la arca del pacto, chiquita, supuestamente de oro, en $10,000. ¿En serio, tío? Conozco otra congregación de que vamos a construir un templo grande y aquí, y oiga esto, a $5,000 el ladrillo. Hermano, increíble. Y uno dice, es que a nosotros Dios no nos mandó a construir templos. A nosotros, dice, la definición está bien clara allá en Mateo capítulo 28, versículo 19-20. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que os he dicho. Esa es nuestra misión, predicar el Evangelio. Con el disfraz de ser congregaciones cristianas, estafan a la gente, les roban el dinero, los engañan con falsas doctrinas y les imponen enseñanzas de hombre. Usted y yo, hermano, debemos de estar seguros de quién es Jesús. Debemos examinar primero lo que nos están enseñando, de quién se habla y quién es el centro de adoración en ese lugar. Si no es Cristo, huya, corra. Porque el centro de adoración de toda iglesia cristiana tiene que ser Cristo. No el pastor, no, es Cristo. Entonces, Jesús y sus discípulos se encuentran en una región donde la influencia pagana era significativa. La influencia pagana en la actualidad es doblemente que en aquellos tiempos. Mire, la gente hoy ya no se inclina delante de imágenes de madera o piedra, pero la gente se ha levantado otros dioses. Y hay un Dios muy peligroso, hermano, que la gente se ha levantado en este tiempo moderno, que se llama el humanismo. El humanismo es la corriente filosófica que tiene como centro principal el ser humano, el culto al ser humano, donde el centro de adoración es el ser humano, donde todo lo que se posee se dedica al ser humano. Primero yo, segundo yo, tercero yo, y si sobran, es para mí. Humanismo. ¿Por qué sucede esto? Porque no saben quién es Jesús. Aún personas que se hacen llamar cristianas, personas que se hacen llamar predicadores del Evangelio, se han vuelto muy humanistas. Dejan el mensaje bíblico y comienzan a predicar mensajes de motivación. Tú puedes, hermano, bien, y tú eres capaz.
Nosotros no somos capaces, nosotros no podemos. Nosotros podemos a través de Cristo, no por nuestras propias fuerzas. ¿Sí me está entendiendo? Pero necesitamos conocer al Cristo de la Biblia. En aquellos tiempos los dioses de la mitología les estorbaban para crecer. Usted tal vez ha escuchado de la mitología griega, los dioses del panteón, del panteón romano. ¿Usted sabe qué significa panteón? Le decimos nosotros el panteón allá, el cementerio, ¿va? Pero la palabra panteón significa reunión de espíritus. Eso significa panteón. O reunión de todos los espíritus. Eso significa, es la palabra original. Nosotros la usamos como cementerio, ¿verdad? El panteón acá, ¿verdad? Y tiene sentido. Y cuando nosotros decimos el panteón romano, estamos hablando de toda esa gama de dioses que ellos tenían. ¿Cómo enfrentamos el pluralismo y la diversidad de creencias en nuestra sociedad actual? ¿Cómo usted y yo lo enfrentamos? Hermano, cada gente, cada persona tiene su propio Dios de acuerdo a su conveniencia. Para algunos su Dios es el trabajo, para otros su Dios es el dinero, para otros su Dios es el materialismo, para otros su Dios es la familia, para otros su Dios son los hijos, para otros su Dios son diferentes cosas, pero para nosotros nuestro Dios tiene que ser Jesucristo. Todo tiene que girar alrededor de Cristo. La única manera para poder lidiar o enfrentar este pluralismo y diversidad de creencias en nuestra sociedad actual es conociendo la verdad. Y Jesús dijo: yo soy la verdad y el camino, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. La autoridad de Jesús se mantiene firme aún en lugares de confusión, aún en momentos difíciles como los que atravesamos en el día a día en nuestra comunidad. Si atraviesa un problema, acuérdese que la voluntad de Dios ahí está y se mantiene firme. Con esto de que andamos jugando mica con la patrulla fronteriza, hablábamos con un hermano. ¿Te imaginas? Me dice, te agarra la patrulla, me dice, te deporta y ya te agarra Bukele y te mete al secot. ¿Qué vas a hacer? Y le dije, tendría la iglesia más grande de todo El Salvador, 40,000 presos escuchando el Evangelio de Jesucristo. ¿Que no cree? Está loco, ¿verdad? A ver de cuál fumó el pastor ahora. Pero hermano, porque no pensamos en nosotros, pensamos en Cristo. Pensamos en Cristo. Y si te enfermas, pues ahí en el hospital que me lleven una Biblia, ya la voy a leer, y a cada quien que entre, venga, le voy a contar una historia. Hermano, a donde Dios nos lleve, nuestro mensaje tiene que ser el Evangelio de Jesucristo. Ay, pero no es bonito estar preso. Bueno, Pablo escribió la carta a los filipenses desde una cárcel romana y dijo: regocijado. Pablo, ¿cómo te puedes alegrar en eso? Es porque él conocía a Cristo. Y cuando usted conoce a Cristo, cuando usted sabe quién es Cristo en su vida, no importa lo que venga por delante, todo se puede solucionar. ¿Lo cree? Denle un fuerte aplauso al Señor en todo, por eso. Entonces, dice ahí el mismo versículo 27. Y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Versículo 28. Ellos respondieron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, algunos de los profetas. Hermanos, la respuesta a esta pregunta, oiga bien, la respuesta a esta pregunta depende del lente con que usted está viendo el Evangelio. La gente ve a Jesús a través del lente de sus expectativas y sus figuras religiosas conocidas. Hermano, a mí me incomoda que alguien le diga el colocho, Chuyito. Él no se llama así, él se llama Jesús de Nazaret. Él no es el colocho, él es Jesús de Nazaret, nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí me entiende? No lo conoce.
La gente ve a Jesús a través del lente de sus expectativas. ¿Quién es Jesús para los demás? ¿Cómo mis familiares definen a Jesús? ¿Cómo la comunidad donde yo vivo entiende a Jesús? ¿Cómo lo ven en mi trabajo, mis amistades, aún en el país donde yo vivo? ¿Cómo ven a Jesús? La pregunta es general, la pregunta es para todos. Jesús les dijo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Qué dice la gente? Las personas que seguían a Jesús no tenían bien claro de quién era el hombre que predicaba y hacía milagros. Por eso cuando Juan está preso, le manda a preguntar a Jesús a través de los discípulos. Pregúntenle, le dice. Pregúntenle si él es el que estábamos esperando o tenemos que esperar a otro. Y Juan el Bautista, el que dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita, está todavía preguntando. Pero ¿sabe qué? Lo hizo no porque él ignorara quién era él, no porque Juan el Bautista ignorara quién era Jesús. Era para que aquellos que iban a llevar la pregunta y escucharan la respuesta, creyeran en él. ¿Sí me entiende? Plan con maña. Y Jesús les dice, díganle a Juan, que los ciegos miran, que los enfermos son sanados, que los demonios son expulsados. Y llega esto bonito, y que el evangelio del reino es predicado a los pobres. Ahí está, hermano. Entonces, la respuesta que dan los discípulos es decepcionante, hermano, pues no lo relacionaban con el Mesías, sino como cualquier otro profeta. Es como cuando la gente mira con indiferencia a la iglesia de Cristo. Hermano, vamos a la iglesia, mire, le invitamos. No, en otra ocasión. ¿Sí me entiende? Es indiferencia que siente, que la gente tiene por el evangelio. Mire, aquí viene un montón de gente y a todos los invitamos a la iglesia. Venga, mire, acompáñenos. Y hacemos el trabajo. Un poquito cansado, invierte tiempo, invierte dinero, pero tampoco van a tener excusa allá delante del reino, delante del Rey de Reyes, Señor de Señores, decir, a mí no me hablaron del Evangelio, allá te mandé, ¿te acuerdas? Aquel hombre chaparro, prieto, pelo liso, ¿verdad? A él te mandé a que les predicara y ustedes no hicieron caso. ¿Por qué? Porque estaban más afanados, veían con indiferencia el Evangelio, así como la misma gente veía con indiferencia. Sí, ellos querían un milagro de Dios, querían que les diera comida, querían que los sanara, pero aún así veían con indiferencia. Y en la actualidad, hermano, Jesús es visto como un profeta. Jesús es visto como una figura histórica, es visto como un gran maestro, un gurú. Lo ven como un mito, como un símbolo. Y como nosotros lo vemos, como la Biblia enseña, como el Mesías y Salvador del mundo. Por eso decía que, dependiendo de la formación de la persona, del contexto de donde vive o de donde viene, de sus raíces, desarrolla un concepto de Jesús. Mire, hermano, yo crecí con un concepto católico. Yo creía que cuando íbamos al Vía Crucis, hermano, nosotros con mi hermano hasta llorábamos cuando veían que lo estaban crucificando. Allá en el Vía Crucis de San Salvador, allá hay uno muy famoso, ya no sé si todavía lo sacan, pero es desde la iglesia del barrio San Esteban hasta la iglesia del Calvario. Hermano, estaba lejos. Y ahí todos los viernes hermano, y cuando oíamos que el sacerdote estaba contando la historia y nosotros con mi hermano chiquito, pero nos sentíamos así. Y así crecimos con ese concepto de Jesús. Y veíamos una cruz veíamos un crucifijo, se llama, porque no es una cruz. Un crucifijo es cuando tienen una imagen crucificada. Un crucifijo, hermano, y nosotros lo reverenciábamos, porque con ese concepto crecimos nosotros.
Pero cuando vienes a la palabra, cuando vienes al conocimiento del verdadero evangelio, te das cuenta que el Señor Jesús ya no está jamás en una cruz, sino que está sentado a la diestra del Padre. Por eso nosotros los predicadores insistimos que debemos de leer la Biblia, que debe insistir, que debemos de congregarnos en los estudios bíblicos para aprender de la palabra de Dios, que tiene que aprender de Jesús, para que el día que tenga usted que hablar de Jesús, a otros pueda responder de acuerdo a la enseñanza bíblica y de acuerdo a su fe. De acuerdo a lo que usted mismo cree en su corazón. Hermano, le voy a hacer una pregunta. ¿Cree usted que puede ser cristiano e ignorar las enseñanzas de Jesús? No puede, hermano. No puede. ¿Y sabía usted que ese es el concepto de la comunidad? ¿Sí me entiende a qué me refiero cuando digo comunidad, verdad? De la LGBTQZ, no sé, de estos. Hay un grupo que se hace llamar cristiano. Creen en Jesús, pero no siguen la enseñanza de Jesús. Entonces, no cristiano. No cristiano. A mí no me venga a decir que usted es mexicano y nació ahí en Guatemala. ¿Sí me entiende? O que es salvadoreño y nació allá en Honduras. Es que yo nací en los Bolsones, no, sigue siendo hondureño. ¿Que tienen doble nacionalidad? Mentira, ya no más. ¿Sí me entiende? Entonces, muchas veces nuestras expectativas y situaciones diarias pueden nublar nuestra visión espiritual. Nos pueden nublar de lo que es realmente el Evangelio o de Jesucristo, o conocer al verdadero Cristo que habla la palabra de Dios. Versículo 29. Entonces Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Oiga esto. Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pedro, hermano, declara valientemente la identidad mesiánica de Jesús. Esta revelación es fundamental para nuestra fe cristiana, hermano. Hay un corito que se llama América será para Cristo. Y en ese himno dice, bien claro, dice: sin Cristo no hay cristianismo. ¿Sí me entiende? Sin Cristo no hay cristianismo. ¿Por qué? Porque la razón de ser del cristianismo es el mismo Jesucristo. La necesidad de una confesión muy personal. Fíjese bien en el texto. Los discípulos, la pregunta es para todos los discípulos: ¿y vosotros quién decís que sois? Pero la respuesta es una respuesta muy personal. Cada uno de nosotros debe de responder de manera personal. Hermano, usted no va a responder esa pregunta por su esposo, por su esposa, por sus hijos. Cada uno de ellos va a responder de manera personal. Por eso dice, me gusta mucho como lo dice el pastor Tito Campo. Dice: Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos, no nietos. Ay, es que yo soy cristiano porque mi papá es cristiano. No, usted no es cristiano hasta que reconozca a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Entonces sí es cristiano y viva de acuerdo a lo que él enseña. ¿Sí me entiende? Mientras no. Mientras es imposible. Le hago una pregunta. Vamos a hacer sopa de frijoles. ¿Qué necesita para hacer sopa de frijoles? Los frijoles, ¿verdad? Y si no hay frijoles, pongámosle papas. No, no hay. Tiene que haber los frijoles para que sea sopa de frijoles. ¿Sí me entiende? Y para que exista el cristianismo, tiene que existir Jesucristo. Entonces, Pedro de manera individual
de manera personal confiesa a Jesús como Mesías. Mire, este mismo pasaje está allá en Mateo 16, allá por el versículo 16, pero la respuesta de Pedro está en el versículo 16, dice Mateo 16, lo narra de esta manera: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A Mateo le agrega esa parte, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué significa la palabra Cristo? La palabra Cristo es de origen griego y la palabra Mesías es de origen hebreo. Y las dos significan lo mismo, significan el ungido de Dios. Cuando le dicen Cristo, le están diciendo el ungido de Dios en griego. Cuando le dicen Mesías, le está diciendo el ungido de Dios en hebreo. ¿Sí me entienden? Es lo mismo significado, en diferente idioma. Pero había un problema. La palabra Mesías, dentro del contexto judío, no solamente tiene expectativas religiosas, sino que también tiene expectativas políticas. Porque el Mesías es considerado aquella persona que iba a venir a liberar al pueblo del yugo romano. Con ese pensamiento lo tenía. Sin embargo, las esperanzas de los discípulos se vieron opacadas cuando Cristo fue crucificado. ¡Ay, ya lo crucificaron! ¿Y qué hacemos? Vamos a pescar, dijo Pedro. Y se fueron al lago otra vez a pescar. ¡Ay, está muy caliente, está muy frío! Pues no veamos al culto. Cualquier parecido, pura coincidencia, ¿verdad? Entonces, si alguien decía ser el Mesías, era perseguido por las autoridades porque lo consideraban un enemigo del imperio. Ahora, esta pregunta es personal y directa para cada uno de nosotros. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Nuestra confesión de fe debe ser clara y fundada en una relación auténtica con Cristo. Yo le voy a hacer una pregunta. Hoy sí tengo público salvadoreño y mexicano. La vez pasada lo tenía puro mexicano. No me iban a entender el chiste. Oiga esto. Cuando usted le preguntan de dónde es, ¿usted qué dice? Usted dice su país, ¿verdad? Y usted está seguro que de ahí. Usted está seguro que de ahí. Yo de ahí soy. No, es que usted parece Chapín. No, yo soy de El Salvador. No, yo soy de México. ¿Por qué? Porque usted tiene ese vínculo con la tierra donde usted nació, ¿me entiende? Yo hablaba con mire, hoy me fui a cortar el pelo y hablaba con el señor que me corta el pelo. Nos hemos hecho amigos y me dice que le gusta que conversemos porque siempre tenemos algo de qué hablar. Hoy hablamos de las redadas, hablamos de Donald Trump, de todo hablamos y de la iglesia también. Y él me dice, yo no puedo decir que soy mexicano. Aunque mis padres sean mexicanos, yo no puedo decir que soy mexicano porque mi certificado de nacimiento dice que yo nací en los Estados Unidos de América, en el estado de tal. Creo que de aquí de California. Porque aquí en Bakersfield hay de todos los estados. Yo no sé por qué, pero aquí están. Por ejemplo, el pastor McLean, ellos son de Arizona. Y de allá vinieron para acá. Y aquí el hombre creció, conoció a la hermana, aquí se casaron, fue al army y todo. Y aquí está. De vez en cuando, entonces, dice, yo no puedo decir. Él no siente ese vínculo. Aunque tenga las mismas facciones, aunque hablemos el mismo idioma, aunque nos entendamos, no tiene esa conexión. Entonces, cuando nosotros decimos que somos cristianos, es porque tenemos esa relación auténtica con Cristo. Podemos decir con confianza, tú eres el Cristo. Pero muchas personas todavía tienen duda en su corazón, que no les permiten declarar de manera veraz, con confianza, que Jesús es el Cristo. Versículo 30. Pero Él les mandó que no dijesen esto de Él a ninguno. ¿Se ha fijado que siempre que hace, hasta ahorita, todo lo que hemos ido estudiando del Evangelio de San Marcos, dice que siempre decía, pero no le digas a nadie, pero la gente pues no se aguanta, hermano. No se aguanta, y por más que no le digas, pero cuando usted se siente agradecido con Dios, usted lo publica. Gracias Dios, gracias porque me sanaste, me bendijiste, me diste esto, me quitaste este problema, me ahorraste esta situación. ¿Sí me entienden?
Entonces dice que Él les mandó que no dijesen esto de Él a ninguno. ¿A quién? A los discípulos. Hey, Pedro, y ustedes también ya saben quién soy, pero no le digan a nadie. A esto se le conoce como el secreto mesiánico. Puede parecer extraño, pero Jesús tenía un plan y un momento específico para revelar su propia personalidad, su propia identidad. Hermano, esto significa de que hay un tiempo determinado para predicar el Evangelio de Jesucristo, para hablar de las maravillas de Jesucristo, hermano, y ese tiempo es hoy. Ese tiempo es ahora, donde tenemos que compartir el Evangelio con otras personas. Mire, lo quiero invitar a la iglesia, vamos, mire, le quiero invitar a que vamos a tener un estudio bíblico, vamos a tener un tiempo de oración, vamos a estar haciendo, ¿sí me entiende? Porque es el tiempo que usted y yo estamos llamados para hacer esto, para predicar el Evangelio. Hello, how you doing? Have a seat, please. Thank you. Entonces, a veces, hermano, Dios nos pide paciencia en nuestro testimonio y para que podamos compartir nuestra fe. Debemos de ser sensibles y sabios en cómo y cuándo compartir la verdad del Evangelio. Y esto no solo se lo mandó a los discípulos, sino que también se lo mandaba a los que sanaba. Les decía, no se lo digan a nadie. Ahora, vamos a aprender 3 cosas de todo esto. Ya vamos a terminar. Vamos a aprender 3 cosas de esto. La primera es que el fundamento de nuestra fe. La pregunta de Jesús que hace a sus discípulos también es para nosotros. ¿Quién decimos que es Jesús en nuestra vida hoy? ¿Quién es Jesús para usted? ¿Quién es Él en tu vida este día? La respuesta de Pedro no solo era el reconocimiento, no solamente es que él reconoció que Jesús era el Mesías, sino que también había una entrega de parte de Pedro, había fe plena de parte de Pedro. ¿Se acuerda cuando Pedro le dice, si eres, manda que yo camine sobre las aguas? Y le dice, pues ven. Estaba caminando, estaba creyendo, poniendo su fe plena en Él. Hermano, no puede decir que es un creyente en Jesús si no refleja en su vida las enseñanzas de Jesús. No se puede. No puede decir que es un creyente en Jesús si no refleja en su vida una fe genuina en Jesús. Usted le dice a la esposa al esposo, yo te creo, con ojos cerrados. Michelle, stop. Thank you. Lo primero que vamos a aprender es el fundamento de nuestra fe. Lo segundo es nuestra confesión personal. Hermanos, debemos de reflexionar sobre nuestras propias respuestas. La importancia de confesar nuestra fe no solo con palabras, sino también con acciones. Tenemos que hacerlo. Que nuestras palabras sean congruentes con nuestras acciones, o sea, que vayan de acuerdo. Si yo digo que soy cristiano, tengo que tener una conducta cristiana. O sea, que nuestras acciones sean el resultado de nuestras palabras. Usted debe tener ese encuentro personal con Cristo, confesarlo como el Mesías y vivir de manera exclusivamente para Él, hermano. Y ese es el desafío de todos los días, vivir para Cristo. Y una última enseñanza de esta noche es vivir como discípulo de Cristo. Hermanos, ser discípulo significa más que conocer a Jesús. Ser discípulo significa más que conocer a Jesús. No solamente si yo lo conozco, no. Significa vivir de acuerdo con sus enseñanzas y caminar en su verdad. Y es el desafío que tenemos todos los días, a tener ese tipo de conducta, ese tipo de comportamiento que la Biblia nos demanda si en verdad hemos nacido de nuevo.
Ese es el desafío, oiga esto, de llevar la identidad de Cristo en nuestras vidas cotidianas. Pregúntese cada vez que usted vaya a hacer algo, pregúntese qué haría el Señor en esta situación. Porque Él también fue humano 100%. Y como humano tenía que tomar decisiones con su humanidad. La diferencia es que Él aplicaba la sabiduría de Dios. Y esa sabiduría de Dios la tenemos nosotros en la Escritura. Y si nosotros no la aplicamos es porque no la leemos, no la conocemos. Entonces, es el desafío de llevar la identidad de Cristo en nuestras vidas cotidianas. Usted no puede decir que es cristiano si su vida se basa en la filosofía humanista y deja de creer en la Biblia. Hermanos, estamos llamados a ser testigos de Cristo en un mundo diverso. Hermanos, hay un montón de filosofías, de religiones, de aún congregaciones que dicen que son cristianas, pero cuando usted examina sus verdades teológicas, están torcidas por lo que realmente dice la Biblia, ¿verdad? Estamos llamados a ser testigos de Cristo en un mundo diverso. Las visiones del mundo, lo que usted ve afuera, lo que le está influenciando a usted, puede nublar la verdad del Evangelio. Hermano, hay gente que ha dejado de creer en el Evangelio porque se dedicó a escuchar más lo que dicen las redes sociales. Nuestra respuesta, hermano, a quién es Jesús, define nuestra fe. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Quién es Él? ¿Cómo usted define a Jesús? ¿Cómo usted lo entiende? Debemos discernir cuándo y cómo compartir las buenas nuevas. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor en esta